en Juan capítulo 10, versículo 10. Cuando lo tenga ya en sus manos, me dicen amén. Amén. Ya, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice el Señor, es darle una vida plena y abundante. Amén. Que Dios sea bendiciendo su palabra, ¿cierto? Ya decía el propósito del ladrón. Sabemos que el ladrón es el enemigo, más conocido como Satanás, ¿cierto? Él es el enemigo. Él de un principio robó la comunión que tenía el hombre con Dios en el huerto del Edén, ¿sabe? ¿Cierto? Así que Dios nos sea bendiciendo. Y tra- él, su trabajo de él es robar la salvación al ser humano, ¿cierto? Y matar lo físico de nosotros, el alma, el espíritu y nuestro cuerpo físico, ¿cierto? También él destruye al ser humano por pensamiento que él mismo pone, ¿cierto? Uno sí darse cuenta cuando no conoce las cosas del Señor y uno ahí él destruye porque mata el alma, mata el cuerpo, lo físico, de una u otra manera. El, el trabajo de él es eso. De un principio, como yo le decía, y que Dios nos ayude porque en un tiempo atrás yo estaba en ese camino, ¿cierto? Que iba robado, a lo mejor él ya tenía destinado, yo tengo destinado el alma de Esteban, ¿ya? Y ese cuando llegue su tiempo yo me lo voy a matar. Y al final me lo voy a destruir. Pero Dios dijo otra cosa, ¿cierto? Dios dijo, no, épale. Entonces, Dios, ese no se toca, ¿cierto? Porque estaba destinado para Dios. Pero en el principio, Él me tenía, porque como yo estaba, ¿cierto?, en el mundo y sin los conocimientos de Dios, yo no sabía lo que pensaba, ni lo que decía, ¿cierto? Entonces para él ya me tenía seguro. Dijo, este gallo pues ya me lo tengo seguro para que me lo lleve para el tormento. Ahí me lo va a hacer cordero al palo. Pero se equivocó el hombre, ¿cierto? Sí, que Dios nos ayude. Y como podemos decir, Job, un gran varón de Dios, ¿cierto? Que él era obediente a la voz de Dios y él era un siervo muy querido de Dios porque él era fiel a Dios. Y él, en un tiempo, sabemos que Satanás le dijo a Dios, déjame tocar a Job, déjame quitarle todo lo que él tiene, para ver si realmente es fiel a ti, o si él va a renegar contra ti. ¿Ya? Y sabemos que el enemigo nada puede hacer si no lo permite Dios. Porque él no se puede tomar atribuciones más que Dios, porque él fue formado por Dios. Entonces Dios tiene más autoridad que él. Pero ahora si está en la voluntad de Dios, que él lo permita, es así. Si Dios, como Dios le dijo a Job, tócale todo lo que tienes, pero te digo una cosa, su alma no le toques. Y sabemos que es duro para lo que pasó Job en su vida. Uno, gracias a Dios, no pasa tantas cosas en esta vida, en el tiempo que llevamos sirviéndole a Dios. Pasa lo mínimo uno, y muchas veces uno se asusta, quiere retroceder, no quiere seguir. Dice, ya Dios me dio la salvación, Dios me dio el perdón, ya hoy día soy todo, con eso basta. Uno puede decir, ya no es necesario ir a la iglesia, no es necesario trabajar, no es necesario
congregarse. Estoy bien así como estoy. Pero no sabemos que el enemigo en esa manera, se empieza a meter y empieza a destruirnos. ¿Cierto? ¿Cómo no piensa destruir él? Poniéndonos pensamientos en nuestro corazón. ¿Cierto? Ya nos pone pensamiento en nuestro corazón. No, pero es que tú no sirves en la iglesia. Es que ¿para qué tanto? ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué te vas a congregar? Si tú ves esto y esto y esto. Entonces el enemigo empieza a trabajar. Si uno le da lado, va a ser responsabilidad de uno. Porque en ningún momento Dios nos va a decir, no, ándate nomás y tú no sirves. Todo lo contrario. Para nosotros Dios servimos mucho. Solamente que nosotros no nos disponemos a la voluntad de Dios. En toda sección podemos trabajar. Es como una planta, como un obrero. El obrero, si quiere trabajar, va dispuesto a trabajar en cualquier lado, donde lo mande el dueño o la empresa. Uno no puede recordarse y decir, no, es que a mí ahí no me gusta. Uno tiene que acatar lo que Dios estableció en la tierra de trabajar. Y nosotros tenemos que acatar lo que nos digan, ya usted tiene que trabajar en esta sección, y ahí uno tiene que trabajar. Ahí uno no puede decir, es que a mí esa pega no me gusta, es que yo no quiero ir. Entonces muchas veces nosotros como seres humanos somos así. Y que Dios nos ayude a no ser así unos hijos ingratos con Dios. Entonces el propósito ese es de Él. Incluso fuera de la congregación, ¿cierto? A las personas que no conocen al Señor, hoy día, porque hay muerte, hoy día hay gente que no encuentra solución, no encuentra nada en la vida, no encuentra amor, no encuentra paz, no encuentra tranquilidad, no encuentra salvación, no encuentra nada, y esas personas ya están muertas físicamente. Físicamente están muertas porque esa alma no tiene salvación. Tiene salvación, pero lamentablemente el enemigo no le da espacio para que uno busque a Dios. Y Dios siempre está llamándonos de una u otra manera. Pero muchas veces uno no cede, ¿cierto? Y me incluyo porque antes, cuando yo no conocía al Señor, a mí me hablaban del Señor, escuchaba predicaciones en la calle y uno, sí, está bien, listo. Era como que nada. Entonces yo entiendo a las personas porque yo, como decía la alabanza, estaba perdido. Pero más Dios, a través de Jesucristo su Hijo, Él me miró en misericordia y Él me llamó. Él me llamó, ¿cierto? Y me rescató, ¿cierto? De lo que el enemigo me iba a robar. Entonces, si el enemigo iba a robar mi alma, Dios le quitó para él, ¿cierto? A lo mejor él me iba a matar físicamente y espiritualmente, pero Dios dijo, no, yo a él lo voy a salvar y tú ya no lo vas a matar, ni físicamente ni espiritualmente. Solamente Dios, cuando sea la voluntad de él, ¿cierto? Cuando yo llegue a mi hora, sé que este cuerpo físico va a morir, pero mi espíritu va a vivir, porque es para él. Este espíritu, este alma que está aquí adentro, todo lo que hay aquí adentro le pertenece a Dios. Hoy día, para la gloria de Dios, ¿cierto? No fueron por méritos míos que yo hoy día esté aquí. Son solamente por la gracia de Dios que tuvo, ¿cierto? Y como dice, y los propósitos de Dios es darle, ¿cierto? A uno una vida plena, ¿cierto? Plena, abundante, dice. Plena decía que todo lo que antes uno no tuvo, hoy día es plena en Dios, todas las cosas. Porque sé que Dios abre los caminos, abre todo. Es como una motosierra, ¿cierto? En el campo. Si hay un bosque, uno tiene que abrir una senda. Y entonces Dios es así mismo con uno. Él va abriendo la senda en el tiempo. Cuando uno acepta al Señor, Él es como, yo siempre digo, es como una moto. Porque si yo, para hacer una senda, ¿cierto? Para abrir un camino, uno sin herramientas no lo puede hacer. Tiene que ser con algo, con una herramienta. Entonces Dios para mi vida es así, ¿cierto? Y abundante, todo lo que Dios hoy día, abundante para mí, Dios es como, es todo.
el abundante de que todo Él nos da, todo. Nos da el aire, nos da la vida, el alimento, el calzado, el trabajo. Todo lo que hoy día podemos lograr o tener ha sido porque Dios en sus misericordias, ¿cierto? En la abundancia, Él nos ha dado todas las cosas. Y el propósito de Dios, ¿cierto? Fue darnos una vida eterna. Entonces quería acompañar, a ver si me pueden acompañar, en Juan, capítulo 17, versículo 3. Ya, la palabra de Dios dice, y la manera de tener vida eterna es conocerle a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Amén. Sabemos que la, la manera, la manera que tenemos hoy día el ser humano, nosotros, es que Dios nos da la vida eterna. Nos ofrece la vida eterna, la salvación, nos ofrece todo hoy día Dios. Pero es el ser humano, nosotros como creación de Dios, que no aceptamos esa vida eterna, esa salvación que Dios nos da. Dios, cierto, envió a su Hijo a esta tierra con un propósito. Si Él entregó a su Hijo fue para darle vida eterna, a salvación a la humanidad, para que nadie se pierda, para que todos fueran salvos. ¿Por qué? Porque fue creación de Él. Y sabemos que Dios le duele cuando una persona se pierde sin Cristo. Todos dicen, todos los que mueren van al cielo. Y yo antes, cuando no conocía las cosas del Señor, también pensaba lo mismo. Y después leyendo la palabra de Dios y entendiendo, no es así. Sin Cristo estamos muertos en delitos, en pecado, no teníamos salvación, no teníamos salida. No íbamos derechito al foso. Pero gracias a Dios, ¿cierto? Por enviar a su Hijo Jesucristo en esa cruz, ahí Él nos vino a dar vida eterna, una salvación. Y Él le entregó a su propio Hijo para darnos la vida eterna que hoy día, por la misericordia de Dios, tenemos. Hoy día, si soy salvo, ha sido por la pura gracia y la misericordia de Dios. A lo mejor no me lo merecía. No me lo merecía yo, a lo mejor para mi familia, para el enemigo, ¿cierto? Antes no servíamos para nada. Muchas veces antes, incluso, puede decir el enemigo, él él decía, a lo mejor pensaba, este no sirve para nada. O muchas veces mi familia decía, o vecinos, amigos, decían, ese, cuando sea más adulto, ese no va a hacer nada en la vida. Entonces la familia, ¿cierto? Muchas veces personas ponen boca y dicen, no, ese nunca va a hacer nada en la vida. A lo mejor como era su vida de uno. Veían, porque antes veían cómo era la vida antigua que llevaba uno, entonces ellos decían, no, ese nunca va a hacer nada en la vida. Pero Dios dijo otra cosa. ¿Cierto? Si el enemigo decía, no, este no sirve, o si la familia, o vecinos, amigos decían, este no sirve, Dios lo hizo servir, hacer útil, pero en su casa, ¿cierto? En sus caminos. Él sí me va a servir. A lo mejor no soy un abogado, no soy un ingeniero, no soy no sé, que he estudiado tan grande, pero la salvación, ¿cierto? Que Dios me dio, que Dios nos ha dado a nosotros, y todo lo que Él ha permitido hoy día es bueno, porque Dios es bueno, ha sido bueno con uno. Antes a lo mejor uno era malo, era todo, pero Dios siempre fue bueno en todo sentido. Y uno muchas veces antes decía que Dios nunca está a mi lado. Dios siempre está a su lado de uno, siempre está ahí, presto. Es como la puerta. Si uno abriere su corazón, Dios va a adentrar. Pero si uno no abre esta puerta, este corazón, Dios no va a adentrar. Y aunque sea de carne, pero gracias a Dios le damos porque Él pudo tocar, ¿cierto?, este corazón, esta mente, esto que está aquí, todo esto en base, que decía, yo no sirvo. O muchas veces decía, no sirvo para nada, o no sabe nada. Pero con el tiempo, en los caminos del Señor, aprendió a hacer muchas cosas. Lo que antes en el mundo no conocía y no sabía hacer nada. Y le doy gracias a Dios porque a través, ¿cierto?,
de la misericordia, de las bondades que Dios tuvo para mi vida, ¿cierto? A través de Jesucristo, Él me hizo servir. Y Él intercede ante el Padre, por mí, por usted, por todos. Entonces Dios quiere que nosotros le sirvamos, le trabajemos. No importa en qué situación, con cargo o sin cargo, uno tiene que trabajarle y servirle a Dios igual. Porque a mí Dios no me llamó con cargo, Dios me llamó para salvarme, ¿cierto? Me llamó para andar en sus caminos. Y con el tiempo Dios nos hace trabajar en diferentes maneras. Solamente que uno tiene que tener un corazón dispuesto, ¿cierto? Humillado, constricto hasta Él. No ponerle pero a Dios. Muchas veces nosotros, como ser humanos, le ponemos excusa a nuestros pastores. Pero, ¿qué culpa tienen nuestros pastores? Si ellos son enviados por Dios, ¿cierto? Son autoridad. Y si nosotros no lo sometemos a nuestros pastores, ¿cómo lo vamos a someter a Dios? Si yo no lo veo con mi pastor, si mi pastor me dice, ¿sabe, hermano, usted le tengo que coordinar? Usted tiene que ir allá. Y si yo le digo, no, es que yo no puedo, no tengo tiempo. Mentira. ¿Por qué? Porque antes, cuando estábamos en el mundo, sí teníamos tiempo, ¿cierto? Y yo eso siempre pienso, porque yo antes, si había que amanecer, amanecía, ¿cierto? Uno cuando no conocía al Señor, hay que ir a fiesta, vamos a tal carrete, para allá partía, ¿cierto? En el auto, ya vamos, listo. ¿Y por qué en la iglesia ahora cuando uno está en los caminos del Señor? Porque uno no tiene la misma disponibilidad. Con mayor razón, decir amén, no importa la hora, el día, sabemos que todos trabajamos. Y siempre escuchaba, es que yo trabajo y estoy cansado. Pero trabajamos de lunes a sábado. Y el día domingo descansamos. Hay un día que podemos descansar. El séptimo día descansaremos. Pero ahora si nosotros no podemos trabajar el día domingo como negro, ¿será culpa de Dios? ¿Será culpa del pastor? No es culpa de ellos ni de Dios, po. Dios me puede decir, no, pues si tú eres el que te estás matándote, po, tú no descansáis. Yo no te he dicho que vayas a trabajar el día domingo, que tú te explotes, que te mates solo. No, te doy un tiempo para que tú descanses. Y uno aquí a la iglesia no viene a trabajar con pala, con chuzo. Uno viene a escuchar la palabra de Dios, viene a bendecir la palabra de Dios, esto viene a escuchar alabanza, darle gratitud a Dios, honor, todo lo que Él se merece. Porque nosotros no merecemos nada. Si hoy día merecemos algo, ha sido por el amor de Jesucristo, ¿cierto? A través de su Hijo. Él nos mira por misericordia. Y por eso hoy día estamos acá. Entonces siempre le digo a Dios que me dé la fuerza, ¿cierto? De poder seguir avanzando. Sé que no soy perfecto. Tengo errores, faltas. A lo mejor no tanto, más que otros. Pero Dios nos conoce a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y nosotros no le podemos mentir a Dios. Dios nos conoce en lo más profundo de nuestro corazón. Él nos conoce. Conoce este corazón y dirá, mi hijo a lo mejor sí, a lo mejor no es un tremendo maestro, pero me gusta porque es obediente. Y sé que Dios me mira, aunque no sea un tremendo predicador, un tremendo maestro, pero Él se esfuerza, trata de obedecerme. Y Dios lo que quiere en uno es que uno le pueda obedecer, no ponerle excusa. Decirle, no, Señor, es que yo no puedo, es que no tengo tiempo. Es que trabajo, todos trabajamos. Y un día me dijo una hermana dijo, es que tú tienes más responsabilidad. Si yo pusiera que tengo más responsabilidad, entonces no vendría. O estaría más cansado, ¿no? Uno deja de descansar cuando está dentro de un ataúd. Recién uno descansa. Hasta ahí ya descansa, ya no trabaja, ya no tiene cansancio, nada. Pero antes, mientras uno esté con vida, con la ayuda de Dios, tiene que pedirle ayuda a Dios para poder seguir. Que nos lleve nuestras cargas, nuestro cansancio. Muchas veces todo nuestro cansancio, nuestro agotamiento, todo lo dejamos para nosotros mismos. Es que estoy cansado, que te aburrí, es que no tengo ganas, que esto. Sí, pero uno tiene que pedirle a Dios que lleve este cansancio, que lleve este dolor y que lleve todas estas cargas. Muchas veces sabemos que Dios nos pone carga, pero la suficiente, porque si Él no pone más carga, Él sabe que nosotros no lo vamos a poder levantar. Es lo mismo que a mí me dijeran, oye, llévate una betonera grande solo. ¿A dónde lo voy a llevar?
Capaz que la betonera me lleve a mí, pues. Entonces, no, pues. Entonces le damos gracias a Dios, ¿cierto? Por eso. Y también quería compartirle en 1 Juan, versículo 5, capítulo 11 al 12. Capítulo 1 de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Amén. La palabra de Dios dice, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida eterna en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Entonces, yo leía en mi trabajo, en los tiempos que uno puede leer la palabra, ¿cierto? Entonces, el testimonio, ¿cierto? Es Dios, ¿cierto? Él es el que nos da la vida eterna, ¿cierto? Por Él. Pero esa vida eterna fue entregada a su Hijo. Y Jesucristo, su Hijo, Él es el que nos da la vida eterna para llegar ante el Padre, ¿cierto? Entonces que Dios nos bendiga. Y como dice, si, como decía antes, si todos dijéramos que todos se van al cielo, sería bonito, sería genial que todos se vayan al cielo. Pero lamentablemente es duro, es triste, pero lamentablemente la persona que no acepta a Cristo en su corazón como su único Salvador no tiene vida eterna. Es triste, es penoso, pero es la verdad, porque la palabra lo dice. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Pero el que tiene al Hijo en su corazón, ¿cierto? Ese tiene la vida eterna. A lo mejor yo no he llegado a conocer esa vida eterna. A lo mejor uno no ha tenido el doblamiento de cuerpo. Porque hay testimonios que han llegado y han visto, ¿cierto? Un lugar maravilloso, de agua cristalina, son ríos. Es algo precioso. Es el lugar que Dios fue a preparar. Él dice que fue a preparar morada donde donde Él está para que nosotros estemos. Él se dio el tiempo, ¿cierto? De Él mismo fabricar todo lo que Él construyó para nosotros, para los que sean fieles, ¿cierto? Y perseveren hasta el fin. Los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Yo puedo llevar, pongámosle, 50 años en el Evangelio. Y por si acaso de la vida, me vuelvo para atrás. O ya no quiero seguir, es que ya no quiero congregarme más, ya no voy a congregar. Me quedo así mismo, ¿no? O ya renuncio. ¿Tendrá por vida eterna? ¿Llegará ahí arriba? Sabemos que Dios nos dio la salvación, pero esa salvación que Dios nos da a nosotros, tenemos que cuidarla y apreciarla, porque es un tesoro, es lo más hermoso que Dios nos entregó a nosotros. Y eso uno tiene que valorarlo. Así como uno valora a su hijo, así como uno valora a, no sé, a mi esposa, mi hijo, valoro mi casa, valoro mi auto. Así tiene que ser la salvación que Dios nos da. Valorar lo que Dios nos da, eso precioso. Porque eso no se encuentra en cualquier lado. Entonces, siempre ser agradecido de Dios, que sabemos que sin Dios no somos nada. Hoy día, siempre digo yo, si no hubiera sido por Dios, ¿cierto? Si Él no me hubiera rescatado de las garras del enemigo, a lo mejor el enemigo hoy día, como decía él a lo mejor ya me iba a robar, ¿cierto? Ya me tenía robado que rato ya. Y gente me lo voy a matar y me lo voy a destruir, pues. Entonces cuando yo acepté al Señor, en los cielos, dice que cuando una alma se convierte a Cristo, en los cielos se hacen fiestas, ¿cierto? Porque Dios se alegra, dice, uno de ellos me aceptó. Entonces, cuán hermoso será para Él, para nosotros que llegue ese día y lo podamos aceptar a Él.
hacen fiesta arriba. Pero el enemigo, aquí abajo, ese zapatea, pero se rascará la cabeza. Vamos a ver qué es lo que él piensa, po. Chuta, era este, este es capaz, pero vamos por otro, po. Entonces ese no duerme, po. Él no duerme, po. Él anda como león rugente buscando a quién llevar. Ojalá él se llevara todo Calbuco, todo Puerto Montt, el mundo entero se lo llevara al foso. A hacer cordero al palo o pollo asado, ¿cierto? Entonces los pensamientos de él no son buenos. Pero el ser humano dice, no, así como yo estoy, esta vida que llevo está bien así, no, porque yo me voy al cielo. Y uno antes igual pensaba, pero lamentablemente no es así, po. Si uno va a la escritura, ¿cierto? A la palabra de Dios, la palabra de Dios es como una flecha. Cuando el corazón penetra, parte, po. Y uno hace sentir que no, po, que este corazón tiene que tocarlo algo para que de tan duro se ablande, po. Y no hay ser humano duro que no se ablande. Entonces, sabemos que aunque muy duro haya sido antes yo, Dios igual me ablandó, po, ¿cierto? Entonces, pero fue un propósito que Dios tenía con mi vida, de poderle hoy día servirle en sus caminos, porque muchas veces uno no piensa, yo nunca pensé o imaginé que hoy día va a estar acá, en la 15 de septiembre, aquí en La Sirenita, aquí acá en la 10 de mayo, aquí en la casa de adoración. Nunca pensé, imaginé en mi vida, ni lo soñé, ni pensaba en mi vida, siempre digo yo, y le doy gracias a Dios porque hoy día estoy acá en su casa. Y le doy gracias a Dios porque Él me salvó, primeramente, ¿cierto? Y todo lo que había dentro, lo que estaba robado, lo que estaba perdido, lo que iban a destruir, Dios no lo permitió. Dios dijo otra cosa. Y por eso alabo a Dios y bendigo a Dios y lo honro siempre en todo sentido, porque Él se merece todo. Yo solamente me merezco sus puras misericordias que Él tiene cada día con mi vida. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, no estaría aquí. Y siempre le digo a Dios que siempre sea un hijo humilde ante Él, que nunca me sea soberbio o altivo. Porque Dios dice, por muy hijo que sea yo, pero si yo, claro, Dios me dio la salvación, me dio el perdón, todo. Ya estoy anotado en el libro de la vida, listo. Pero si yo soy un hijo desobediente, si soy un hijo altanero, si soy un hijo rebelde, ¿cierto? ¿Seré pues, realmente su hijo? Porque sabemos que Dios no quiere un hijo así, pues. Dios quiere un hijo humillado, ¿cierto? Contrito de su corazón y tener disponibilidad. Dios a lo altivo dice que lo mira de lejos. Entonces uno en veces se confía. Como yo soy cristiano evangélico, soy su hijo, tengo que hacer lo que yo quiero. Si quiero trabajo, si no, no, si quiero, no. Pero no, pues. Él dice que si yo fuera altivo, Dios no me va a estar diciendo, está bien, hijito, sigue así nomás. Está bien. Si eres ordenado, sigues ordenado. Si eres altivo, sigues activo. Si eres soberbio, sigue así no. Si no quieres trabajar, sigue así no. Todo lo contrario. Entonces Dios nunca, a lo mejor no voy a tener un respaldo de Dios. ¿Y por qué después me pasan las cosas? ¿Será culpa de Dios? ¿Culpa de mis pastores? Si me pasa algo en el caminar, no es culpa de Dios ni de mis pastores, es culpa de uno, porque uno se desvía del camino, uno se aparta de la mano de Dios, uno se aparta de Él, no es que Dios se aparte de uno. Uno muchas veces, en vez de seguir el camino, se quiere ir para el lado, que yo quiero hacerlo a mi pinta. Hay cosas que, por mínimas que sean, tiene que uno preguntarle a Dios, porque Él fue el que creó el cielo, la tierra y todo lo que en ella habita. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir no a Dios? Entonces le doy gracias a Dios, ¿cierto? Por el día de hoy de poder entregar su mensaje. Lo que Dios ha puesto en mi corazón. Tampoco puedo colocar más o... No, solamente lo que Dios pone en mi corazón. Entonces, quería darle las gracias a Dios por permitirme. Sé que no soy un tremendo predicador, me cuesta mucho. Porque antes a lo mejor ni siquiera me expresaba así en el colegio.
Y yo le doy gracias a Dios porque hoy día puedo leer, pararme acá, porque antes no lo podía hacer en el colegio. Y en ninguna parte, porque no había caso, porque no me salía, a lo mejor se me trababa el choclo. De repente se me puede trabar un poco, pero no tanto. Pero antes no podía, po, ¿entiendes? No podía, po. Y le doy gracias a Dios que con el tiempo Él me ha ido capacitando. Y cada día Él me capacita. Yo no puedo decir que lo sé todo. Si yo dijera lo sé todo, sería un mentiroso ante Dios. Porque Dios si yo le dijera a todos ustedes, a otros, dijera, no, yo me sé todo. A lo mejor Dios me va a decir, tú no sabes nada. Si sabes algo, ha sido porque yo lo he permitido. Entonces, le damos gracias a Dios y esa sería su palabra. Que Dios sea bendiciendo su palabra, ¿cierto? Y nos sea bendiciendo a nosotros. Cada día que su palabra, ¿cierto? Es el motor de nuestras vidas. Que por Él nosotros seguimos y caminamos hoy día. Y que Dios nos siempre tenga que siempre nosotros pongamos y tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, que Él es nuestro Salvador, que Él es el que nos guía, el que nos conduce, que no hay otra vida sin Él. La vida que teníamos antes era perdida, no había nada. Hoy día la vida que nos ofrece son muchas cosas hermosas que Él nos ofrece. Y a lo mejor lo que no encontré afuera, hoy día acá lo he encontrado todo. Porque Dios es todo para mí. Y siempre Dios tiene que ser todo para nosotros en nuestras vidas. Porque si no fuera por Él, no seríamos nada. Así que eso sería la palabra del Señor y que Dios le bendiga. Amén. Ahora dejo a mi hermano coordinador.